Hola amigos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y gracias por acompañarme en este vídeo y gracias también por el apoyo que me dais todo. Gracias de todo corazón. Gracias a los suscriptores ya que la familia va en aumento y me alegra muchísimo. Y a todos los que estáis viendo el vídeo, gracias. Te invito a que te suscribas a mi canal y dale también a la campanita para que te notifique YouTube todos los vídeos que yo vaya subiendo todos los viernes. Hoy voy a hablar de los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca, llamados los 4 acuerdos de la felicidad. En principio te diré cuáles son y luego te explicaré cómo aplicarlo en tu vida para que sea más fácil vivirla. Los 4 acuerdos tienen mucho valor para el crecimiento personal y despertar de conciencia. Aplicar estos 4 acuerdos ayuda a resolver muchos problemas que vamos creando en nuestra mente y en el control de las emociones. Estos 4 acuerdos ayudan a aprender a comunicarte mejor, a aprender a entender mejor a los demás, a gestionar nuestras emociones, a dominar los impulsos y esto nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida. Los 4 acuerdos son: el primero, sé impecable con tus palabras. Es el más importante y el más difícil de cumplir. Las palabras tienen el poder de crear. Lo que sueñas, lo que sientas y lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras. El segundo acuerdo, no te tomes nada personalmente. El tercer acuerdo, no hagas suposiciones. El cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. Te voy a explicar cada acuerdo y cómo aplicarlo en tu vida. El primero, sé impecable con tus palabras. Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de nuestros pensamientos para luego ser conscientes de nuestras palabras. Sabemos que al pronunciar una palabra, ésta se convierte en vibración, en energía, en conducta y en acción. Tengo un vídeo que hablo de ello llamado Aprende a ser tu propio maestro y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Todo lo que pensamos se manifiesta a través de la palabra. La palabra puede construir grandes proyectos, sueños y beneficios para la humanidad o destruirla con su carga de miedo, rencor, frustración o enojo. Las palabras están cargadas de significado, de energía y vibración. Ser impecable es cumplir con cada uno de los compromisos contigo mismo y con los demás. Y canaliza esa energía de la palabra de forma constructiva y positiva. Ser impecable con tus palabras no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. ¿Cómo incorporamos el primer acuerdo a nuestra vida? Una frase que podría reflejarlo es la siguiente: habla menos y haz más. Cuida tu pensamiento y párate antes de hablar. Escucha más que hablar. Evita herir a las personas con tus palabras. La cantidad de amor que sientas por ti es directamente proporcional a la calidad integral de tus palabras. Cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, eres feliz y estás en paz. El segundo acuerdo es no tomes nada como personal. Suceda lo que suceda a tu alrededor, no te lo tomes personalmente. La mayoría de las personas piensa que cada cosa que ocurre está diseñado para nosotros a favor o en contra. Si es a favor, no hay problema, porque todo encaja. Ocurren las cosas como yo quiero. Pero el problema ocurre cuando todo lo que nos pasa parece que está en contra nuestra. Entonces te imaginas lo que pasa, aunque no coincida con la realidad. Además, los demás tienen sus propias opiniones, según su sistema de creencia, de modo que nada de lo que piense de ti estará realmente relacionado contigo, sino con ello, con sus creencias. El tomarse la cosa personalmente es la expresión máxima del egoísmo, porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor. Cuando haces o piensas que todo gira a tu alrededor, ocurre que te tomas las cosas personalmente. El ego te hace tener una cierta dependencia de aprobación o no a lo que los demás dicen o hacen. El no tomarte las cosas como personal te hará sentirte libre. El problema aparece cuando le das energía a eso que dice o hace la otra parte y deja que tus emociones se desequilibren. Este segundo acuerdo suele provocar gran parte del sufrimiento en la vida, ya que por lo general te muestra demasiado susceptible a todo lo que digan o hagan a tu alrededor. ¿Cómo incorporamos este acuerdo a nuestra vida? El no tomarte nada personalmente. Primero, aprende de la diferencia con los demás. Segundo, respeta las decisiones de otros y si algo te molesta, exprésalo claramente desde tu perspectiva y no des rodeos sin llegar a aclararlo. Evita vivir desde el ego, aprende a vivir desde la comprensión, la humildad y desde la apertura mental. El tercer acuerdo, no adivines ni supongas nada. Tendemos a hacer suposiciones, sobre todo.
El problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan. Nos lo tomamos personalmente y después lo culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras. Este es el motivo por el cual siempre que hacemos suposiciones nos buscamos problemas. Esto es una gran fuente de malestar interior, de destrucción de la autoestima y del deterioro de tu poder personal. El vivir haciendo suposiciones. Suponer algo no es un problema, lo importante es que lo que supone te cree que es verdadero, incluso sin haberlo comprobado. El proceso de suponer lo hacemos de forma inconsciente. Para incorporar este acuerdo y que te ayude en tu vida, te sugiero que hagas más preguntas hasta clarificar todo lo posible. Incluso entonces no supongas que lo sabes todo sobre esa situación en particular. Una vez que escuches la respuesta, no tendrás que hacer suposiciones porque sabrás la verdad. También sé más paciente, reflexiona y observa las reacciones y no reacciones compulsivamente. Piensa antes de actuar. Si haces un hábito de este acuerdo, transformará completamente tu vida. El cuarto acuerdo. Haz siempre lo máximo que puedas. Este hábito permite que los otros tres se conviertan en hábitos profundamente arraigados. Bajo cualquier circunstancia, haz siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Pero sabemos que la vida es un continuo movimiento y cambia continuamente. Tengo un vídeo subido a mi canal que habla sobre la importancia de cambiar y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Así, en ocasiones lo máximo que podrás hacer tendrá una gran calidad y en otras ocasiones no será tan bueno. Pero tú habrás puesto lo máximo de ti. Hacer siempre lo máximo que puedas está relacionado con ser la mejor versión de nosotros mismos. Es cuando empiezas a vivir de una manera que tenga sentido para ti y a la vez puedas transformar tu entorno al vivir en consecuencia con tu mejor versión. Este acuerdo propone la excelencia personal, que no es ser perfecto, es distinto. Hacer el máximo esfuerzo es salir de tu zona de confort, es ir más allá, alimentándote de todo lo que esté a tu alcance para adquirir ese nivel superior en todas las cosas que hagas. Hacer lo mejor que puedas, dar siempre el 100%. Para practicar este acuerdo os recomiendo dar un poco más cada día. Esfuérzate en esos aspectos que necesitas mejorar. Estudia, lee, busca el conocimiento. Hay una fuente inagotable de poder dentro de ti para hacer que cada día sea más excelente en todos los aspectos de tu vida. Y si fracasas, míralo como un aprendizaje. De esto se tratan los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca. Al practicar estos acuerdos, de tu vida será más fácil. Dejadme en los comentarios aquí abajo si conocéis los 4 acuerdos y si practicáis algunos de ellos. Gracias por acompañarme en este vídeo, espero que os ayude y os invito a que os suscribáis y dale también a la campanita para que YouTube os notifique los vídeos que yo vaya subiendo. Bendiciones para todos vosotros y también para vuestra familia. Nos vemos en el próximo vídeo, no me faltéis. Un beso para todos.